Profe, nuevamente muy buenas tardes, dando la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando en la tarde de hoy. Vamos a dar inicio entonces con este segundo ciclo de conferencias de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Para hoy nos estará acompañando el profesor Jorge Andrés Cardona, quien es magíster en administración y que obviamente nos estará hablando un poco acerca de las perspectivas para analizar los riesgos en proyectos socioeconómicos. Así que, profe César, profe Jorge, agradecerles obviamente este espacio que nos están brindando para iniciar este segundo ciclo de conferencias de la especialización. Invitar a las personas que están en este momento conectadas, invitarlas obviamente a participar de esta especialización también, recordarles que hemos dado inicio a la convocatoria 2026-1, es decir, que en el momento estamos en inscripciones para iniciar clases en el mes de febrero de 2026. Tengan presente que esta nueva cohorte de la especialización tendrá el horario del fin de semana, es decir, que tendremos clases viernes y sábado para que lo tengan muy presente. Y como les mencionaba, estaremos entonces en inscripciones durante este periodo del mes de julio, agosto, septiembre, y allí haríamos un primer corte el 8 de septiembre. Luego continuaríamos nuevamente con inscripciones para liberar los cupos que nos queden posterior a ese proceso, o en caso de que a esa fecha tampoco hayamos cumplido pues el cupo, pues continuaríamos en inscripciones hasta el 7 de noviembre. Entonces, invitarlos a todos, a los que ya son estudiantes, pues obviamente agradecerles también que realicen el proceso de difusión entre sus compañeros, entre sus familiares, personas que deseen cursar la especialización para hacerles esa invitación y obviamente hacerla extensiva. Profes, muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Felipe, por esa presentación. Confirmando lo que mencionaba Felipe, pues estamos coordinando desde el programa de evaluación socioeconómica de proyectos una serie de conferencias, webinar, un ciclo que pretendemos esté vinculado o ligado como a los cursos, a las materias, a los temas, todas estas temáticas que se están abordando permanentemente desde el programa de especialización, un programa que tiene mucha cabida, mucho espacio, sobre todo hoy por hoy que hay más conciencia de la importancia del desarrollo de los proyectos, tanto públicos como privados, muy necesario en el desarrollo de las regiones. Como lo mencionó Felipe, vamos a tener como ciclo precisamente otros temas posteriores. La idea es poder estar realizando al menos cada 3 semanas o cada 15 días, más o menos, por ahí en los festivos y nos tendremos que ir ajustando y moviendo, pero pues la idea es poder ir desarrollando esta serie de conferencias en torno a los temas del programa de evaluación socioeconómica. Vamos a hablar eh, precisamente vamos a hablar de la teoría económica para el análisis de proyectos después de esta conferencia con el profesor Villabona. Tendremos próximamente también una sesión para hablar de todo lo que es el tema de evaluación económica, evaluación social en otro espacio, evaluación ambiental en otro espacio, que si bien hacen parte de lo que es un solo curso que se llama evaluación socioeconómica de proyectos, que es de alguna manera, digámoslo así, la columna vertebral del programa precisamente por su consonancia con el nombre de evaluación socioeconómica de proyectos. Entonces, asimismo hemos querido darle la importancia eh, dentro del curso, que es un curso de 64 horas, independizándolo por módulos y por expertos temáticos. Entonces, se vuelve un curso a tres voces, son tres profesores expertos, cada uno de ellos experto en el tema en particular, evaluación económica, social y ambiental, y posteriormente, pues tendremos la oportunidad de más o menos por allá, estimando después de agosto, septiembre, es decir, alrededor de octubre, el tema de evaluación ex post y fundamentos y propósitos y aplicación de todo el tema de evaluación ex post en la práctica, la importancia que tiene que ver esto para la evaluación de políticas públicas y el desarrollo de ciertos programas derivados de allí. Y finalmente, pues cerraríamos el semestre con gerencia de proyectos, como
enfocándonos como en la gestión de proyectos como estrategia competitiva. Hoy, como lo mencionó Felipe, nos acompaña el profesor Jorge Andrés Cardona, quien es muy experto en el tema de proyectos, pues la hoja de vida, como la pueden estar viendo en pantalla, habla por sí sola. Y no solo nos acompaña con el tema de riesgos, sino que también nos ha acompañado en otro curso como el de gerencia de proyectos, del cual como coordinador del programa doy fe ha salido muy bien calificado, siempre agradeciéndole al profe su disposición, su acompañamiento en estas iniciativas para poder crear conciencia y que de alguna manera pues podamos contar con nuevos participantes, inscritos y estudiantes del programa que a bien necesitamos para el desarrollo de las regiones de Antioquia y del país. Entonces, entrando en materia, pues hoy hablaremos de perspectivas para analizar los riesgos en los proyectos socioeconómicos con el profe Jorge Andrés, magíster en administración, especialista en dirección y gestión de proyectos con más de 8 años como docente, no solo en la Universidad de Antioquia, sino también en la UPB, en la Universidad de Medellín, como asesor y consultor en formulación, gestión y coordinación de proyectos de cooperación internacional, de fuentes de financiación nacional para organizaciones públicas, privadas, ONGs y en general también de la sociedad civil en Colombia, Estados Unidos, México y España. El profe ha contribuido con la creación también de oficinas de gestión de proyectos, lo que en inglés se conoce como los PMO, y modelos estratégicos para la gestión de sostenibilidad. Un profe con mucha experiencia, no solo académica, sino también desde la parte práctica, que eso enriquece bastante. Agradecerles a todos los invitados y participantes que nos acompañan hoy. No siendo más profe, pues le doy la bienvenida. Adelante, muchas gracias. Bueno, profesor César, muchísimas gracias también a Felipe por su introducción. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas por estar acá en este magno, digamos, presentación de uno de de las conferencias que tenemos precisamente en el ciclo de conferencias de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Excúseme, profe, una pregunta que nos sirve mucho para la dinámica de hoy, Sí, porque como le mencioné en su momento, qué bueno que esto fuera también como un conversado. Entonces, pues usted ya me dirá si quiere que le hagan como algunas preguntas al final o sobre la marcha. Eso es bueno aclarárselo también a los participantes y de eso se trata, pues como les acabo de comentar, que esto sea un conversadito, esto no da tiempo para hacer una clase magistral, ni mucho menos, sino como para crear conciencia de la importancia de, adelante, profe, y me excuso. perfecto. No, no, muchas gracias, profe, por hacer esa aclaración. Efectivamente, eh, pues uno de los puntos importantes es la discusión y eso es uno de de las habilidades que nosotros pretendemos generar en la especialización, porque uno de los elementos principales de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos es que no es para una formación de base específica. Entonces, aquí se atribuye precisamente sí, profesores de diferentes, digamos, tipos de conocimiento, pero también dentro de esos participantes tenemos de todas las, profesiones que nos podemos encontrar. Hemos tenido politólogos, sociólogos, eh, abogados, ingenieros, o sea, esto es para precisamente digamos, cualquier tipo de profesionales, entendiendo que los proyectos son un elemento esencial, especialmente en las organizaciones que quieren eh, mejorar sus capacidades. Tenemos, Yo- profe, un participante que está en el área de proyectos, que es de la Universidad de Antioquia, perdón, de deportes, del área de la oficina de deportes, y se dio cuenta de la necesidad de poder formular unos buenos proyectos. Entonces entró a la especialización. Como dice usted, aquí hemos excelente. tenido de diferentes disciplinas, estamos abiertos de manera multidisciplinaria. Obviamente, Exacto. a quienes vienen con un área de conocimiento diferente que no es afín a ciencias económicas, ingenierías administrativas o financieras, administración, contaduría, les tocará pedalear un poquitico más en ciertos temas, pero no es Ujú. un imposible, ¿cierto? Y cuando uno quiere algo es capaz de lograrlo y sale adelante.
Así es, profe. Entonces, si desean intervenir en cualquier momento, cualquier duda que se presente, lo pueden escribir en el chat o pueden intervenir pues, directamente pues, Gracias, en profe, la por esa presentación. aclaración. Muy Bueno, bien. entonces, como bien lo decía el profe César, el día de hoy vamos a hablar precisamente de esas perspectivas para eh, analizar los riesgos en proyectos socioeconómicos. Empezando precisamente por un contexto, y ese contexto es algo relevante que debemos de empezar a identificar, y no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de mercado de cualquier tipo de organización, entendiendo como empresarial, porque también las organizaciones públicas, en cierta manera, las podemos llamar como empresas, entendiendo que su gestión, administración y demás, pues tienen unas particularidades, pero también, digamos, que en cierta manera generan ciertos beneficios para una población específica. Entonces, entendiendo primero un contexto en un mundo empresarial, como dice acá, marcado por la incertidumbre y esa competencia feroz que tenemos hoy en día en todo el mercado, pues la gestión efectiva de los riesgos se ha convertido en un diferenciador crucial para el éxito empresarial. Y aquí yo quiero empezar precisamente con lo que es el tema del análisis de riesgos y empezamos a hablar de una palabra muy esencial en la gestión del riesgo, que es la incertidumbre. Los cambios sustanciales anteriormente se daban en décadas. Entendíamos precisamente que las dinámicas en los años 40, 50, se daba precisamente unos cambios abruptos, era especialmente en el tema de la tecnología o esos desarrollos tecnológicos, precisamente más o menos en décadas, o sea, 10 años se estaban demorando esos cambios sustanciales en los mercados. Hoy en día es cuestión de horas el hecho de eh, entender que existen unas dinámicas empresariales que generan que las organizaciones tengan que actuar de manera inmediata para atender esas condiciones que se presentan a nivel mundial y que en cierta manera afectan o potencializan, dependerá del tipo de negocio en el cual estemos nosotros, pues esa oportunidad o la materialización de riesgos que a la organización, pues digamos, le genere en cierta manera un beneficio o un impacto negativo en el desarrollo normal de sus actividades económicas. Entonces, esa incertidumbre, lo que es la incertidumbre, que en cierta manera se traduce la incertidumbre en la falta de certeza de algo, eso es en cierta manera la incertidumbre, es el desconocimiento de un factor específico. Hoy en día eso es algo muy común, entendiendo las dinámicas que se presentan precisamente en en esas decisiones que se dan lideradas primero por los mismos empresarios, gerentes o líderes de las organizaciones, o por situaciones externas a las organizaciones que se dan precisamente pues, por todo ese tema de los cambios políticos, de los cambios económicos, de las decisiones que se dan en el mercado, en el entorno, especialmente por situaciones como las guerras, que hoy en día se están evidenciando mucho más y que en cierta manera pueden afectar el desarrollo de una economía o de un sector económico en específico. También las decisiones políticas que se dan en el marco del relacionamiento a nivel local e internacional, pues permiten precisamente que esta incertidumbre pues no sea atendida de manera inmediata, pero que podemos prever a través de unas estrategias y unos escenarios, unas posibles actuaciones o unas posibles estrategias, como
lo decía, para poder abordar estas situaciones. Aunque somos conscientes de eso, aquí lo dice, aunque el 80% de las empresas son conscientes de los riesgos emergentes, es decir, de eso que va pasando, de lo que va sucediendo, solo un pequeño porcentaje de ellas ha implementado estrategias para abordarlos. Ahora ya tenemos que empezar a cambiar eso, es hora de que empecemos entonces a definir y establecer unos lineamientos puntuales en las organizaciones, entendiendo esos contextos tanto a nivel interno como a nivel externo que nos permitan establecer estrategias para que podamos atender, puede que no de manera inmediata, pero sí por lo menos atender y monitorear constantemente esos cambios y así disminuir esa brecha de incertidumbre, es decir, ese desconocimiento frente a diferentes factores que están involucrados en el marco de las organizaciones. Entonces, empezamos desde ahí, empecemos desde que existen unos cambios abruptos en los mercados, entendiendo esas dinámicas internas, pues porque las mismas organizaciones desde su liderazgo pueden tomar decisiones que pues puede que generen en cierta manera una mala decisión y pues a su vez esto se va a ver reflejado en un impacto negativo para la misma. O todos esos factores externos como son la competencia, los aspectos políticos, los aspectos tecnológicos, las guerras, las decisiones que se toman a nivel país con otras entidades o con otros países, pues a su vez, pues pueden generar en cierta manera un riesgo que se pueda materializar y al materializarse, pues esto se va a ver reflejado precisamente en las finanzas de la organización. Entonces, primer elemento esencial es que todo riesgo que se materialice en una organización va a generar un impacto financiero en la misma. Entonces, este, esta, este análisis que debemos de hacer precisamente esos contextos nos va a permitir pues disminuir esa brecha de desconocimiento frente a esos elementos, establecer estrategias para que el impacto no sea tan significativo como si no hubiésemos hecho un análisis correspondiente a esas actuaciones o a esos riesgos. Entonces, empezamos por ahí. Lo más importante, precisamente, es entender pues, que el entorno cada vez es más complejo, tenemos acceso a un montón de información de manera inmediata, se está sofisticando cada vez más los instrumentos financieros, existe una alta presión regulatoria, especialmente en Colombia, que existe alta volatilidad en cambios normativos, que hoy en día lo estamos viviendo, y que todas esas presiones regulatorias también son una brecha y que pueden generar una posible situación no deseada en nuestra organización. Y viene un elemento esencial, y creo que es un elemento que debemos de empezar a manejar de manera muy responsable en el marco de la gestión organizacional a nivel de la gestión empresarial, y es el tema de la inteligencia artificial. Hoy en día estamos viviendo, y no solamente a nivel empresarial, a nivel de gestión de proyectos, sino a nivel político, a nivel económico, la integración de la inteligencia artificial de manera muy positiva en la gestión, por ejemplo, de proyectos, pero también se convierte en un elemento que debemos de considerar y de entender muy bien, porque posiblemente se puede generar, en cierta manera, por un mal manejo de pronto de la inteligencia artificial, unas situaciones de riesgo. Entonces ahí viene precisamente el protagonismo de la gestión del riesgo
frente a esos cambios tan abruptos que se dan en cuestión de horas en una organización o en un sector económico o en un país, todas esas presiones regulatorias que se van dando por temas de cambios normativos y el uso de la inteligencia artificial, viene la importancia de precisamente de la gestión del riesgo. Entonces la gestión de riesgo, pues en el marco precisamente como estamos abordando que esto genera un impacto financiero, pues es un proceso que requiere primero pues identificar quién es el que genera, cuál es la situación que genera ese riesgo precisamente. Definir sus variables principales, es decir, cuáles son esas causas que generan ese riesgo y mirar cómo esas causas tienen cierto relacionamiento frente a la materialización de ese riesgo. Hay que establecer unos mecanismos de cómo vamos a medir y a modelizar, es decir, establecer algunos modelos que, por ejemplo, en la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, en el curso de gestión de riesgos, hacemos unas simulaciones frente a unos escenarios, frente a los flujos de caja, frente a, a unas probabilidades que puedan surgir de unos escenarios planteados en temas de gestión del riesgo y de allí pues medimos y modelizamos ese impacto que genera el riesgo viéndolo desde el punto de vista financiero. Construir un modelo que exprese la dinámica interna del fenómeno y diseñar una cobertura pues que permita controlar ese riesgo. Entonces, la gestión de riesgos, que es lo que realmente nos interesa a nosotros, pues tenemos que primero tener claridad y entender que el riesgo siempre va a estar presente en un proyecto, siempre va a estar presente, sea por factores internos o externos. Siempre vamos a tener unos limitantes. Recuerden que los proyectos tienen un alcance definido, tiene temporalidad, es decir, que tiene inicio y fin, y que tiene unos productos y unos entregables previamente definidos. Si nosotros en algún momento nos desviamos de dar cumplimiento a esos tres elementos que nosotros tenemos en los proyectos, que el alcance, que el tiempo y que el producto entregable que nosotros planteamos desde ese proceso de formulación, quiere decir que si hubo una desviación en ello es porque se generó un riesgo. Y como estamos trabajando bajo una planeación a futuro de ese proyecto, puede ser un proyecto de meses, años, esos proyectos pues durante su ejecución es probable que nos encontremos con situaciones que permitan pues que cuando yo hice esa planeación, efectivamente en el momento de la implementación pues me di cuenta que realmente no era como lo planeé en su momento por varias particularidades, por varias condiciones que se dan en el entorno. Entonces nos toca hacer acciones que nos permitan retomar el rumbo de lo que estaba planeado, pues lograr cumplir en tiempo y forma lo que planeé y lo que formulé. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, profe? ¿Alguna pregunta por el momento tengamos acá? Los participantes. No, señor, por ahora no tenemos preguntas en el Perfecto. chat. Gracias, profe. Listo. Entonces, entendiendo eso, ese contexto, entendiendo que existen unas dinámicas, pues lo primero que tenemos que entender es qué es ese concepto de riesgo. Y dentro del concepto de riesgo, precisamente, tenemos la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, pues nos dice que riesgo es una contingencia o proximidad de un daño. Contingencia o proximidad de un daño. La unidad para la gestión del riesgo nos dice la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Ahí nosotros empezamos a identificar que dependiendo del tipo de organización que nos diga ese concepto, que nos define ese concepto,
le incluyen unos elementos. Aquí, por ejemplo, hablamos de desastre. En el anterior decía un daño, ¿cierto? Entonces, mire que cuando ya hacemos comparativos en cuanto a conceptos, podemos identificar que hay elementos que están asociados, por ejemplo, a temas sociales o a temas ambientales, porque el concepto de desastre viene precisamente de, eh, de la gestión ambiental. Nos dice Boston Consulting Group, nos dice precisamente que el riesgo son posibles condiciones en las que no se puede cubrir los costos financieros, condiciones en las que no se puede cubrir los costos financieros, es decir, que se refieren a las dinámicas de cambio y las pérdidas en las finanzas. Mire que aquí siempre se está hablando de manera negativa cuando se habla del concepto de riesgo. Y menciona que Hilda Herzer y Alejandra Celis nos menciona que que riesgo es una condición latente o potencial y su nivel o grado depende de la intensidad probable del evento desencadenante y de los niveles de vulnerabilidad existente. ¿Qué quiere decir eso? No entendí nada, ¿cierto? Ahí hablan un montón de elementos y de conceptos que cada uno de estos autores pues define de acuerdo a sus particularidades. Pero realmente, digamos, nosotros nos basamos mucho en el tema de la gestión de proyectos, es en el Instituto de Gestión de Proyectos o la PMI, que realmente nos dice que es un evento o una condición incierta, que si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos. Entonces, aquí yo empiezo ya a orientar precisamente el concepto a lo que es la gestión de proyectos. Es un evento o una condición incierta, es decir, es una situación que sucede en cualquier momento. Un riesgo no es algo previsto en el marco de los proyectos, no es algo previsto. En cierta manera lo digo porque uno no planea que no voy a cumplir el objetivo. Es decir, yo voy a hacer una planeación con base a unas condiciones que yo tengo y bajo un escenario probable. Es decir, yo considero que lo que estoy planeando pues se va a cumplir. Eso es probable. Sin embargo, cuando estoy en el proceso de ejecución, puede suceder una condición incierta, es decir, que suceda en cualquier momento, y que si en caso tal de que se produzca esa situación, pues va a tener o un efecto positivo, es decir, puede que haya un cambio en las condiciones del proyecto que me ayude a mí a que maximice el impacto de mi proyecto, o que realmente suceda algo negativo y que me pueda impactar de manera negativa, valga la redundancia, el cumplimiento de los objetivos de mi proyecto. Entonces, un efecto, como lo dice la PMI, es una desviación respecto a lo previsto. Cuando hablamos de desviación, puede ser, yo planeé bajo este escenario, bajo estas condiciones, pero cuando hice esa planeación y al momento de la ejecución, pues pudo haberse generado una situación incierta, es decir, un cambio en las políticas o un aumento en la tasa de cambio, por ejemplo, y mi proyecto es de exportación. Si mi proyecto es de exportación y la tasa de cambio aumenta, pues eso va a ser un efecto positivo para mí. Pues porque es un riesgo, pues es un riesgo, sí, se aumentó hubo un cambio en la tasa de cambio de acuerdo a como yo la planeé. Y cuando aumentó esa tasa de cambio, pues
yo voy a recibir más dólares, ¿cierto? Perdón, más pesos, de acuerdo a los dólares pues, que estoy pidiendo por cada dólar pues, que me están pagando. Entonces, en esa manera es algo positivo. Pero si mi proyecto es de importación, es decir, eh, traer productos del exterior, claro, si se aumenta el dólar haciendo el mismo efecto, o sea, haciendo el mismo riesgo, que es el aumento de la tasa de cambio, ese aumento de la tasa de cambio, pues allá puede generar un riesgo negativo a mi proyecto porque ya estoy pagando más pesos por dólar como tal. Entonces, al ser independiente, digamos, del proyecto, perdón, del proyecto no, del riesgo, dependerá del tipo de proyecto si el efecto es algo positivo o algo negativo. Entonces, es una condición incierta, sucede en cualquier momento, y si al momento de presentarse en el proyecto, es probable o es posible que se genere algo positivo o algo negativo. ¿De qué va a depender? Precisamente del tipo de proyecto y de la planeación que hice para eh, gestionar de manera adecuada esos riesgos. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de riesgo. Entonces, queremos precisamente entender cómo es el comportamiento del riesgo cada vez que va pasando el proyecto, es decir, de acuerdo a las fases del proyecto. Ven acá, y aquí van a tener, pues, digamos, como un gráfico en donde vemos que la línea azul continua es el riesgo y la línea punteada es el impacto o costo que genera en caso tal de que se materialice un riesgo dependiendo de las fases en las que está el proyecto. Si vemos acá, vemos que en la primera fase o en las fases iniciales de los proyectos se materializa una gran cantidad de riesgos, pero que su impacto o la gestión de estos riesgos en cuanto al tema financiero es bajo. ¿Por qué creen ustedes, los que están conectados, que esta condición se da? ¿Por qué se materializan más riesgos al inicio de un proyecto, pero su impacto o costo es más bajo que el resto? Ánimo, atrévanse a participar. Vamos a ver si de Adelante, pronto muchachos, muchachas. bueno, vamos a ver si de pronto escriben en el grupo y lo vamos dando ahí, Por el chat. en el chat, perdón, sí, en el chat. Bueno, les voy a mencionar el por qué. Efectivamente, recuerden que los proyectos tienen un inicio y un fin. Tienen un inicio y un fin previamente definido. Al tener una temporalidad previamente definida, pues vamos a tener también unos recursos que van a ir desde el día 1 hasta el día X en el cual se termina el proyecto. Al inicio de los proyectos se materializan muchos riesgos por varias condiciones. Primero, estamos adaptando el equipo o el talento humano del proyecto. Apenas lo estamos contratando, estamos gestionando con ellos, están informando, socializándole los impactos, los resultados, las dinámicas de trabajo que vamos a hacer con el equipo de trabajo. Segundo, todavía estamos en procesos de entendimiento de los requisitos, estamos entendiendo primeramente qué es lo que quiere o cómo lo solicita esa fuente de financiación, quien nos está financiando nuestro proyecto.
Entonces tenemos que entender también esos requisitos, también entender en el mercado o en la organización en la que estamos, o también entender que hay unas proyecciones. Entonces apenas estamos en esa fase inicial donde estamos entendiendo el proyecto y estamos haciendo todavía unos ajustes a esa posible planeación que tenemos en el marco del proyecto. Entonces, claro, se materializan muchos riesgos en ese momento porque todavía no tenemos una experiencia ganada en la ejecución de ese proyecto. Y también porque efectivamente, pues tenemos unas capacidades que se están integrando en el marco del proyecto y una experiencia que lo estamos adquiriendo durante todo el proyecto. ¿Por qué el impacto es menor? Efectivamente es menor porque tenemos todavía un presupuesto, una holgura de presupuesto donde podamos establecer acciones o correcciones que nos permiten a nosotros pues hacer unas adecuaciones o unas, digamos, redefiniciones en la planeación. Entonces, entre más va avanzando el proyecto, vamos adquiriendo más experiencia, más conocimiento y recuerden lo que yo les decía ahorita. El riesgo, hay una alta dependencia de la incertidumbre. La incertidumbre es ese desconocimiento de diferentes factores, elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, organizacionales y demás. Entonces, claro, como todavía estamos en esa primera fase de conocimiento del proyecto y donde estamos integrando a ese equipo de trabajo para la gestión del mismo, pues hay una materialización y una alta incertidumbre. Sin embargo, su impacto, su costo, pues es mínimo, entendiendo que tenemos pues todavía una holgura, un proceso todavía de ejecución del presupuesto. Mientras va avanzando precisamente el proyecto, pues en las fases intermedias, pues ya estamos entonces, ya la materialización de los riesgos va a empezar a disminuir, pero este va a estar asociado precisamente a ese esfuerzo de lograr cumplir con los objetivos. Entonces, ahí viene precisamente el lograr cumplir, por ejemplo, con esos desarrollos, con esas actividades o acciones que yo me comprometí, con esas tecnologías que estaban asociadas al proyecto. Y así va evolucionando, cada vez vamos generando mayor experiencia, pero el costo o el impacto, si se materializa un riesgo en esta etapa final, pues ahí ya lo que es inversamente proporcional a lo que hablábamos ahorita. Aquí al final, pues el costo va a ser muchísimo mayor o el impacto va a ser altísimo si se me materializa un riesgo al final del proyecto, porque yo ya precisamente tengo unas, ya a pesar de que he tenido una experiencia en el proyecto, ya he hecho una gestión de esa incertidumbre, ya tengo en cierta manera la mayoría de los productos hechos, pues si se materializa un riesgo de poder no lograr cerrar el proyecto, de que el cliente o la fuente de financiación acepte esos entregables como parte final del proyecto, si se materializa un riesgo, pues yo ya me he gastado la mayoría del recurso. Yo ya pues, y compré la tecnología, hice el desarrollo, contraté al personal. Ya realmente el proyecto queda con un remanente para poder cerrar el proyecto. Si en algún momento se materializa un riesgo, entonces ahí viene el impacto tan significativo que se da en el marco de los proyectos. Por eso es que es tan complejo y tan difícil cerrar un proyecto. Iniciarlo, vaya y venga, pero ciérrenlo, ¿cierto? Entonces, eso es un tema muy relevante de saber controlar y de atender de manera inmediata los riesgos. Les pongo un caso. Me pasó precisamente en que se hizo la planeación del proyecto. En esa planeación del proyecto se dijo que se iba a contratar a todo el personal técnico y administrativo hasta el mes 14 y el proyecto duraba 16 meses. Del 14 al 16
el proyecto tenía que cerrar. ¿A quién le tocó cerrar el proyecto? Al líder del proyecto, o sea, al quien coordina, porque iniciaba desde el mes 1 hasta el mes 16. Pero claro, el líder del proyecto tenía que soportar y cerrar aspectos técnicos, financieros, legales y demás. ¿Y qué pasó? Efectivamente, como las otras personas que estaban vinculadas al proyecto, se terminó el contrato hasta el mes 14, le tocó a la organización sacar otro recurso para contratarlos con su propio recurso, no con el recurso del proyecto, para poder hacer el cierre en esos 2 meses, porque quedó solo el líder del proyecto. Entonces ahí viene la importancia de la planeación de los proyectos integrando la gestión del riesgo. Porque ahí le tocaba entonces solo al líder del proyecto soportar temas financieros, técnicos, administrativos y legales. Vaya a ver cómo una persona liderando un proyecto es capaz de soportar todo eso sin equipo. ¿Listo? Entonces, efectivamente, ese impacto para la organización fue significativo porque le tocó contratar de su propio recurso a profesionales o a los mismos pues, profesionales que venían contratados del proyecto para poder cerrar el proyecto de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, muy relevante entender esto. Y por último, como para entender un poco la dinámica de la gestión del riesgo, pues existen unas etapas que nosotros en la especialización vemos y que nosotros nos enfocamos precisamente en entender cómo se planifica el riesgo, es decir, vemos metodologías, aquí entendemos cuáles son esas metodologías de gestión del riesgo. Existen diferentes metodologías, también dependerá del tipo de riesgo o el tipo de organización. O hay unas que ya son de manera general para cualquier tipo de proyecto. Identificamos los riesgos, analizamos cualitativamente y cuantitativamente el riesgo. Y una vez tengamos esa valoración del riesgo, establecemos estrategias para dar respuesta a los riesgos. ¿Qué es realmente esto? Realmente es que en el marco de la gestión de riesgo existen metodologías. Esas metodologías a nosotros nos dicen cómo debemos o cómo podemos hacer la gestión del riesgo. Existe, por ejemplo, la metodología de la PMI, la 31000, que es la ISO 31000, que es la de gestión del riesgo. Bueno, y tenemos la metodología COSO, que es un tema, pues digamos que tema de gestión de financiera. Bueno, existen diferentes metodologías que dependerá también, pues por un lado del riesgo que vamos a evaluar o de si es un proyecto en su conjunto, también existen metodologías específicas. Hablaremos también en la gestión del riesgo, que la gestión del riesgo precisamente parte de unos estudios de prefactibilidad y factibilidad. Desde ahí empieza la gestión del riesgo. Los proyectos pues tienen unos estudios previos. Esos estudios previos nos permiten a nosotros entender primero la necesidad o la problemática que voy a atender o que voy a tratar de solucionar de acuerdo al proyecto que yo voy a formular. Esos estudios pues están asociados a temas, estudios financieros, estudios tecnológicos, estudios organizacionales, unos estudios que nos permitan a nosotros tomar la mejor decisión de cuál es esa solución que realmente me genere el mayor impacto frente a esa problemática o necesidad. Entonces, de ahí parte precisamente la gestión del riesgo, de poder tener unos buenos estudios previos o unos estudios de factibilidad o prefactibilidad que nos permitan a nosotros tomar las mejores decisiones de acuerdo a la problemática que estamos tratando de solucionar.
hablaremos precisamente del tema de la matriz de riesgo. La matriz de riesgos es una herramienta que nos permite a nosotros identificar, valorar y priorizar los riesgos de acuerdo a esas particularidades pues, del mercado y de lo que es el proyecto como tal. Y desde el tema financiero, haremos unas simulaciones donde lo que hacemos desde el análisis cuantitativo, planeamos o planteamos unos escenarios. Esos escenarios, pues a través de una herramienta que se llama RISK, @RISK o @RISK, nosotros utilizamos unos modelos estadísticos con probabilidades para que podamos simular unos escenarios. Esos escenarios me van a dar unos impactos, es decir, desde la parte financiera yo establezco pues como un flujo de caja. En ese flujo de caja pues vamos a tener unas probabilidades de acuerdo como a un juicio de expertos, donde los expertos van a ser ustedes. Ahí lo que ustedes, de acuerdo a esos estudios o investigaciones que hacen, pues establecen las probabilidades determinadas, pues de acuerdo a lo que se establece en el mercado, y de ahí simulamos ese impacto desde lo financiero. A la final vamos a decir que el proyecto, de acuerdo a cómo está planeado en estos momentos, puede lograr cumplir el objetivo de acuerdo a lo estimado financieramente en un tanto por ciento. Y ahí es donde nosotros empezamos a pensarnos precisamente qué es lo que tenemos que hacer entonces para que el proyecto, con el presupuesto que tiene estimado, logre cumplir con los objetivos, o buscar otras fuentes de financiación que nos permita complementar ese presupuesto que yo estimé para poder lograr el cumplimiento de los objetivos. Entonces, aquí no solamente hablaremos o no solamente hablamos en el marco de la gestión de riesgo desde lo cualitativo, es que yo creo que podría pasar esto, es que yo creo que la probabilidad es alta, media o baja, porque anteriormente eso no ha pasado. En los proyectos que hemos tenido eso nunca nos ha pasado, entonces digamos que la probabilidad es baja. No solamente desde esa mirada cualitativa, sino también desde la mirada cuantitativa, basándonos en datos, en hechos y en probabilidades desde elementos estadísticos. Entonces, la simulación de escenarios nos va a permitir a nosotros determinar la probabilidad de cumplir el proyecto con el presupuesto estimado. Esto es un ejercicio muy chévere que hacemos en clase, y que a partir de ello podemos generar unos escenarios donde podamos simular precisamente eh, el impacto que se genera de acuerdo a los riesgos que identificamos. ¿Listo? Entonces, profe César, no sé si de pronto hay alguna... eh, Profe, no, antes, pues yo ya revisé el chat, no hay preguntas. Antes agradecerle enormemente por este espacio como siempre. No sé si en este momento surge alguna inquietud, alguna pregunta por parte de quienes nos acompañan hoy en este webinar tan interesante. Yo estoy por aquí atento del chat, pero veo que no. Si quieren, abren el micrófono. Y si no, también respetando el tiempo de los asistentes, el suyo, el de todos, como dijimos, no nos vamos a ir más de una hora, pues recordarles, como dijo Felipe al inicio, que tenemos inscripciones abiertas, que es un programa con mucha antigüedad. Algo que nos resaltan mucho, es un programa que tiene una connotación muy particular porque no se enfoca solo en la gerencia de los proyectos o en la formulación de los proyectos o solo en la evaluación, sino que hacemos un recorrido por todos los componentes de los proyectos, desde precisamente la formulación, la identificación y la formulación, hasta la evaluación y la gestión, y que no solo se enfoca en proyectos privados, sino que tenemos ese corte desde lo público, así que es es. tan importante. De ahí también el curso de evaluación ex post, que hace parte del segundo semestre.
los invito para que entren a la página y miren un poco más la información ahí, no duden. Si bien uno sabe que en el medio puede haber otros programas de especialización en proyectos que pueden estar por debajo del costo nuestro, pero no se igualan, les aseguro que no se igualan. Hemos explorado, miren hoy este tema tan importante en la gestión y planificación, incluyendo el tema de la integración de la gestión del riesgo, entendiendo que estos pilares no son solo como una ventaja, sino que se vuelven una necesidad para asegurar el impacto real y la sostenibilidad de nuestras comunidades. Entonces, tratamos de hacer una especialización muy exhaustiva para que ustedes conozcan todos los frentes y salgan mejor armados con esas herramientas a hacerle frente a los proyectos y no los corchen con cualquiera de las aristas o de los temas que puedan presentarse. Ya ustedes, como cualquier profesional graduado, tiene pues la responsabilidad de seguir profundizando, pero quedan con ese conocimiento. Y no lo decimos solo pues Buenas tardes. nosotros, ni lo digo yo por ser coordinador. Gilma, adelante, buenas tardes. Hola, César y Jorge, muchas gracias por la información brindada. Eh, Ahora que estaba hablando sobre las definiciones de riesgo, él expresó una definición puntual sobre el PMI, ¿cierto? Pues que lo aborda desde el PMI. La especialización está abordada desde esa perspectiva, desde lo que se expone en el PMI. Profe, pues si quieres yo le respondo. Bueno, Sí, señor. no solamente abordamos la PMI, o sea, sí, obviamente es un elemento esencial como PMBOK, que es digamos, la Biblia en el marco de la gestión de proyectos, pero realmente lo abordamos desde diferentes aspectos. Todo dependerá del tipo del curso que están viendo en el momento. Gerencia de proyectos, por ejemplo, aborda una parte importante de PMI. Gestión del riesgo, pues conmigo análisis de riesgos, ven parte de la metodología, pero el enfoque que nosotros tenemos especialmente en este tema del curso de gestión de riesgos o análisis de riesgos, tenemos unos elementos de simulación, por ejemplo, simulación de Monte Carlo, que es como uno de los más, digamos, elementos que nosotros utilizamos. Y utilizamos unos casos con datos de un proyecto para que ustedes simulen precisamente el impacto de la materialización de riesgos desde el aspecto financiero, pero también vemos desde el aspecto cualitativo elementos del PMI. Entonces, no solamente es el PMI, sino que también, por ejemplo, para proyectos públicos, también estamos trabajando o vemos, por ejemplo, unos aspectos como metodologías en la MGA Web, que es uno también de los metodologías pues, que permite desde el aspecto público entender un poco la dinámica de proyectos. Entonces, como lo decía el profe César en su momento, no sé si el profe César lo quiere complementar algo más adicional, la especialización está enfocado no solamente desde el punto de vista privado, sino también desde el punto de vista público, que a pesar también del PMI se aborda también en algunos aspectos públicos. Entonces, no solamente vemos o se enfoca la especialización en lo que es la PMI. Gracias, profe. Incluso me atrevería a decirles también, pues, que no se centra solamente como en la parte estadística, que es importante, sino que precisamente asociado a estas metodologías, el PMI y de la MGA, y parte de la matriz de identificación de riesgos, que es muy importante en lo que es el desarrollo de toda una estrategia de planeación y gestión de los riesgos en proyectos y organizaciones. Gracias, profe. Gracias también, Patricia, por participar. Entonces, bueno, pues les estaba o les quería contar que yo el semestre pasado hice una reunión, una charla, un conversatorio abierto
puertas abiertas y la idea es volver a hacerlo a mediados de este semestre con egresados, pero todos están invitados para que ustedes los escuchen, para que podamos conversar un poco, dan cuenta de cómo ha sido esta evolución, cómo ha impactado en sus vidas, cómo les ha... Y recojo unas 4 o 5 frases que, si me permiten, yo las tengo aquí a la mano, las voy a leer tal cual me lo extraje como de esa grabación que tuvimos. Me decía una de las estudiantes, es que a mí la especialización, si bien yo tenía el conocimiento, porque yo ya trabajaba en una empresa, en la parte de proyectos, a mí me apalancó mucho laboralmente porque me dio una visión mucho más completa y pude desarrollarme mejor laboralmente, lo que también a su vez me abrió puertas a proyectos de mayor envergadura. Otro, gracias a esta especialización, ahora tengo una visión 360 para poder abordar los proyectos, identificando riesgos y oportunidades que antes yo pasaba desapercibidos. Otro comentario, ¿no? Es que las herramientas y metodologías que pude acoger y aprender desde la especialización me han permitido optimizar mucho más los recursos y maximizar el impacto social cuando hablo de proyectos y programas. A otro mencionaba que la confianza y el conocimiento que le brindó el tener la especialización en proyectos le lo llevó a tener una mejor capacidad para liderar equipos en el tema de la evaluación y la ejecución de proyectos complejos. Entonces, todo esto, pues la idea es también como transmitirles a ustedes para que se dejen cautivar, se decidan a hacer el cambio, para que se inscriban para el próximo año, porque los cambios, pues hay que tomar decisiones. Un asunto es la motivación, pero el otro es el actuar. Y en ese orden de ideas, pues hay que tomar decisiones para poder ver cambios positivos en nuestras vidas y que ustedes puedan desarrollar habilidades en torno acá. Si están acá es porque el tema les gusta. Entonces, mi invitación como coordinador del programa es ese, den ese siguiente paso, anímense, que esta especialización en evaluación socioeconómica de proyectos les va a brindar y les va a dar todas las herramientas y los insumos para que ustedes puedan, con ese conocimiento, formular, identificar, analizar, planificar, desarrollar y ejecutar iniciativas tanto públicas como privadas con ese enfoque riguroso, obviamente aprendiendo a hacer también gestión del riesgo, maximizando esa mirada del beneficio social. Así que, pues no siendo más, recuerden que quedan abiertas las inscripciones, que insisto, y no es porque esté, pero es que lo hemos investigado, es la Universidad de Antioquia, no es cualquier universidad, y sin ánimo de desmeritar otras, pero es por lo que les decía, cuidamos mucho el equilibrio y que la formación de ustedes esté precisamente sana, equilibrada en todos estos componentes para que ustedes puedan llegar con mayor insumos al medio laboral. Ánimo que hay que tomar esa decisión de construir futuro. Profe, muchas gracias. No sé si alguien quisiera de pronto hacer una última pregunta, si no ya con esto cerramos. Creo que Sí, son Mildred. Mildred, sí, buenas noches. Buenas adelante. noches. Sí, hago una Qué pregunta. bueno. O sea, ¿cuál es la diferencia si yo tomo una especialización en gerencia en proyectos en otra universidad a tomarla en la Universidad de Antioquia y que me están diciendo que también se especializa en proyectos del Estado? O sea, ¿por qué privado y Estado? ¿No me serviría una misma especialización para ambos? ¿O hay alguna diferencia en eso? No, pues yo voy a dar una respuesta y si me permiten también voy a proyectar un poco como ya que surge la pregunta. Y el profe, que también tiene experiencia en el medio y también ha recorrido en otras universidades, nos puede terminar de confirmar. Permítanme, yo les proyecto lo siguiente. Yo quiero aprovechar, profe, también la Adelante. pregunta de Sol Mildred. Quiero aprovechar la pregunta porque general, digamos que es una pregunta reiterada de algunas de las personas que se interesan en la especialización y Y es Felipe, que es el por encargado precisamente de marketing y hacer esas investigaciones ya a profundidad, nos puede también contar. exactamente. Entonces, profe, también pues, digamos que nos sirve su respuesta para dar claridad frente a la diferencia entre la gerencia de proyectos y la especialización en evaluación
socioeconómica de proyectos, ¿cierto? Entendemos que hay algunas personas que, digamos, obviamente por el mismo tema del marketing, ven con mayor interés el tema de la gerencia de proyectos y digamos que como en el nombre del programa nuestro no se ve como tal inmerso dentro del nombre, pero sí dentro del plan de estudios, pues obviamente también es importante darle claridad a las personas, pues cuál sería la diferencia entre la especialización o en una especialización de gerencia y en una especialización de evaluación de proyectos, ¿cierto? Perfecto, Felipe. Sí, entonces, miren, el tema de la gerencia de proyectos puede estar muy vinculado, o de hecho está muy vinculado con lo que es la dirección del proyecto. El concepto de project management como disciplina administrativa que se enfoca en la planeación y la ejecución y el monitoreo, pues todo lo que es el tema de planear, coordinar, monitorear y controlar un proyecto, buscando de una u otra manera lograr esos objetivos que se han planteado dentro de ciertos plazos, con unos presupuestos y unos alcances ya definidos. Entonces, se forman como gerentes de proyectos para liderar, gestionar unos recursos, pero han pasado unas etapas previas que son necesarias, donde a lo mejor tampoco se le da mucha importancia a ese tema, sino que se asume que el proyecto ya está rodando, que se enfocan en precisamente comunicar con los grupos de interés, coordinar la gestión, realizar y monitorear el progreso y estar haciendo como ese diagrama de Gantt y evaluaciones permanentes de cómo van avanzando. Entonces, si ven el programa académico nuestro, Gerencia de Proyectos, es el último curso del semestre 2, donde cerramos con esa visión gerencial, pero previo a él, y que, insisto, de pronto esas se enfocan un poco más en el tema de los proyectos como tal, proyectos privados y emprendimientos de envergadura, interesantes, pero nosotros desde el primer curso, que recibe un nombre muy particular que se llama Marco General de Identificación. Entonces lo tenemos aquí. Marco General de Identificación es un curso en el que se les abre las luces frente al mundo infinito de posibilidades que hay con los proyectos de orden público. El orden público a nivel local, municipal, departamental y a nivel nacional, se abre un abanico de opciones incluso a nivel internacional, donde desde ahí empiezan a adquirir esa habilidad para perfilar diferentes proyectos y diferentes necesidades y empiezan a identificar precisamente lo que es el manejo o la importancia de lo que es eh, la metodología general ajustada a través de Dirección Nacional de Planeación como herramienta para los proyectos, que luego lo van a profundizar en otro curso que es evaluación socioeconómica de proyectos. Entonces, desde el primer semestre y el primer curso empiezan a tener una mirada desde lo público. Mi tarea ha sido que en unos cursos no se vayan solo a lo público. Entonces, yo he venido buscando ese equilibrio con los profes para que algunos que tienen una perspectiva muy privada le den una connotación pública y viceversa. Y ese de marco general de identificación es netamente desde esa mirada de lo público. Y luego mire que estudiamos, pasamos a una secuencia lógica de lo que implica la formulación y evaluación de un proyecto, que es hacer el estudio de mercado, porque es que recuerden que cuando yo hablo de prefactibilidad del estudio, lo que me dice a mí es, bueno, ¿será que es viable o no? Y es algo muy mínimo, pero cuando yo ya empiezo a estudiar la factibilidad tiene que ver con que el proyecto es económicamente y financieramente viable, más allá de si puede haber una idea o no, si puede que exista un mercado o no, si de pronto a lo mejor hay una locación o no. Entonces empiezan también a haber unas diferencias interesantes entre lo que es el estudio de prefactibilidad y el de factibilidad, porque vamos dándole ese corte de factibilidad. Bueno, entonces ya nace una idea en seminario de monografía y empezamos a trabajar la propuesta de grado. La idea es que se vaya desarrollando en esa medida en que van viendo los cursos, puedan ir avanzando para que puedan hacer un estudio de mercado, un estudio técnico y organizacional que incluye toda la parte administrativa, toda la parte legal. Luego pasan ya a hacer una evaluación financiera con todos estos insumos de oferta y demanda que puede haber ahí
relacionados y se hace un estudio de análisis de los riesgos que ese estudio de factibilidad puede dar. Entonces tiene unas implicaciones, insisto, tanto de lo público como lo privado, muy desde el corte también de lo público, que a diferencia de otras se enfocan es en lo privado. Y pasamos al segundo semestre donde se ve todo lo que es el elemento económico, la teoría económica para analizar proyectos, que ahí sí tiene que ver con microeconomía, con macroeconomía. El profe ahora hablaba de la variable dólar TRM, eso hace parte de la macroeconomía y variables como tasa de interés, desempleo, inflación, y todo el tema micro de oferta y demanda, lo ven ahí. ¿Cómo eso me puede afectar el proyecto positivo o negativamente y tenerlo en cuenta para poder hacer una buena, hasta ahí incluso una formulación, porque luego entramos a la etapa de la evaluación. Ya con todos esos insumos, entonces hacemos la evaluación. Y como les mencioné ahora, y me voy a adelantar un poco aquí en la presentación, esa evaluación socioeconómica de proyectos se compone de tres elementos: expertos diferentes que abordan durante unas horas 20, 20 y 20 o 22, 22, 22, evaluación económica, evaluación social y ambiental. Lo ideal, y en eso estamos trabajando, es que eso viene articulado, eso no es un tema por allá y otro por acá, porque es que el proyecto tiene que hablar lo mismo. Estamos creando un caso para que esto esté tejido, integrado e hilado de manera articulada como un solo curso y lo puedan dimensionar. Pero son tres elementos importantes que quisimos destacar como parte de lo que es, venga, siéntese y haga la evaluación económica, social y ambiental. Recuerden que la financiera ya pasó, que la financiera es la que me dice a mí si el proyecto va a generar caja, si tengo una tasa interna de retorno y en cuántos años puedo entonces comenzar a recuperar ese capital. Aquí son otros elementos que se complementan con la evaluación financiera. Y finalmente pasamos al tema de evaluación ex post, que es un tema netamente desde lo público, aunque tiene aplicabilidad a lo privado, porque recuerden que siempre es una tendencia, las cosas van naciendo muchas veces desde lo público, como política, como ley, como decreto, como prácticas que se van acogiendo desde lo privado. A veces pasa al contrario, terminan volviéndose, pero, pero esa evaluación ex post aplica mucho precisamente tener la capacidad en los municipios, a través de los programas que se han implementado, de ver si esas políticas públicas y esos programas están generando el impacto esperado en términos de lo económico, lo social y lo ambiental. Y hay toda una metodología de evaluación ex post. Eso fue uno de los últimos cambios que hicimos nosotros, si mal no recuerdo, como en el 2018, que hubo una modificación del plan de estudios. Entonces ya terminan con gerencia de proyectos. Ustedes ven ahí monografía de grado, pero eso no es un curso. Tienen que matricular monografía de grado, que es el desarrollo de su trabajo de grado que tienen que entregar en el segundo semestre y en el cual han venido trabajando con orientaciones desde el primer semestre. Entonces, nuestra Una propuesta de evaluación. pregunta, Adelante, Gilma. don César. Pues Adelante. estuve leyendo y dice que los grupos se conforman con desde 9 hasta 25 personas pues que estén interesadas. No sé pues Sí. qué tan cierto. Entonces, mi pregunta es, usted habla de que que los que van a estudiar o que estamos interesados en desarrollarla deben realizar un proyecto, ¿cierto? Que vaya acorde con cada una de las asignaturas que se están desarrollando durante el tiempo de la especialización. ¿Esos proyectos están enfocados de manera individual o se hace colectiva? Pues por Pueden grupos o trabajar, individuales. pueden trabajarlo de manera individual. Sin embargo, la recomendación de, de la coordinación es busquen hacer equipo porque siempre se hace mucho más fácil trabajar en pareja que solo. Equipos de tres no se permite a menos que sea un proyecto de gran envergadura y esté bien justificado y amerite y esté vinculado incluso en la medida de lo posible con algún proyecto de orden público que se requiera apretar el paso y hacer unas entregas en los tiempos de 6 meses. Pero 6 meses se vuelve, porque ese es el tiempo ya que tienen cuando matriculan el trabajo de grado en el segundo semestre, es el tiempo límite que tienen. De hecho, no son 6 meses, porque recuerden que se inicia a principios de agosto y se termina a finales de noviembre. Entonces, casi que estamos hablando es de 4 meses y una semanita académica, con lo cual,
pues la invitación siempre es esa, a que lo trabajen en equipo con alguien. Ahora, yo tengo un proyecto como coordinador, estoy en esa tarea y estoy tratando de buscar unas alianzas o al menos insumos de proyectos con precisamente el municipio, con la gobernación o por lo menos con algunas instancias a nivel de universidad, de tal manera que sean proyectos que puedan tener un impacto social, que ya se necesitan, que ya están ahí sobre la mesa y que podamos aportarle a esa construcción de bien común sobre esas necesidades. Por ejemplo, en este momento con la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Antioquia ProJudea, ellos están liderando un proyecto que se llama Ciudades Amigables para el Adulto Mayor y se está liderando con la alcaldía y se está liderando con otras instancias con el propósito de vincularse a estas redes, incluso a nivel internacional, que ya son muchos municipios que lo están haciendo. Y la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Antioquia, ya tuvimos algunas reuniones donde la idea es que, pues en la medida en que este proyecto nazca, van a salir necesidades para hacer diferentes tipos de estudios que van a contribuir con esa población, con ese tipo de programas que se están desarrollando, que son proyectos que tienen un sentido ya social. Entonces, muy rico, vamos a ver si tenemos como ese reto, llamémoslo un reto eh, de la academia para el sector real, en el que cuando se vinculan los estudiantes, si bien traen una propuesta inicial, es posible que renuncien, la idea es armar equipo con algunos, uno o dos, que puedan medírsele a esos retos de práctica, pero lo pueden trabajar también solas o solos. Entonces, mm, creo que con eso te di respuesta, Irma Patricia, ¿cierto? Sí, muchas gracias, don César, muy amable. Con mucho gusto. Entonces resaltemos que ya a diferencia, para terminar de cerrar la pregunta que había ahora sobre pues esa diferencia entre uno y el otro, es que en la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos hacemos también mucho énfasis en el tema de costo-beneficio social, el enfoque del bienestar social, que va más allá pues de lo económico, lo rentable, sino que mira en términos de la calidad de vida de una población, de un sector, de una comunidad o de un país, no solo la perspectiva financiera que hay para quienes están detrás de una ejecución de un proyecto privado. Se habla de unas metodologías de trabajo también para evaluar lo económico y lo social que son precios sombra. Yo no soy experto en el tema, yo la coordino, pero he ido aprendiendo mucho acá, estoy enamorado. Le decía a algunos profes, creo que a Jorge le dije, yo estoy que hago la especialización. Hablamos de unos precios sociales que utilizan de una u otra manera unas metodologías para hallar el verdadero impacto y costo-beneficio que tiene sobre una población el aplicar ese proyecto o no. Entonces, se consideran también lo que son las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Esos efectos positivos o negativos por parte de terceros que a veces los proyectos privados no consideran. Entonces, ¿qué tanto me incide a mí un cambio de una política? ¿Qué tanto me incide a mí en nuestra realidad la criminalidad, dependiendo de donde me vaya a ubicar? El tráfico también, la población, el estrato. Bueno, todo eso muy orientado hacia la toma de decisiones desde lo público, hace que la evaluación socioeconómica de proyectos o nuestra especialización tenga pues como ese qué y ese porqué de ese direccionamiento hacia lo público también, muy desde lo social. Y pues para finalizar también, y ya voy a dar la palabra también por aquí que levantaron la mano, creo que ahí en esa propuesta de valor que están viendo en pantalla se recoge parte de todo lo que yo ya les he mencionado. Quería resaltarlo. Bueno, ¿quién levantó la mano por acá? Jorge. Profe, Adelante, profe. no, es para simplemente, digamos, como concluir de pronto un poco el tema y es, aquí el tema de evaluación socioeconómica de proyectos es transversal. O sea, aquí no lo Así vemos es. desde una línea de solamente proyectos privados, sino también, de hecho, yo fui asesor de grado de un proyecto que fue liderado por la alcaldía de Río Negro, ¿cierto? O sea, la persona trabajaba en la alcaldía de Río Negro y tenían planeado implementar una red de cultura eh,
una red de artes, de red de artes y cultura. Entonces, a pesar de que es un tema de impacto social, efectivamente se hizo una evaluación socioeconómica del proyecto, porque efectivamente, a pesar de que es un proyecto público, es importante entender que los proyectos públicos también requieren de dinero, también requieren de beneficiarios, o sea, de impactar a una población, de impactar de que tiene sus clientes, los llamamos entre comillas clientes, ¿cierto? Y donde efectivamente ellos van a generar es un impacto social. Entonces, claro, si lo vemos desde lo privado, vamos a ver o vamos a analizar el impacto económico y financiero que va a tener para la organización. Pero si lo vemos desde lo social, ese impacto o beneficio que le va a traer a la comunidad y que obviamente esto va a tener unos costos, unos costos asociados y que va a tener unos impactos definidos pues en el marco de los resultados de ese proyecto. Entonces, es algo transversal, si de igual manera lo tocamos, siendo un proyecto privado o sea un proyecto público, se mira de manera transversal porque también aplicaría, por ejemplo, procesos de prefactibilidad y factibilidad para proyectos públicos. Entonces, no se preocupen, digamos que solamente nos vamos a ir por una línea pública o solamente una línea privada y ya, no, esto es de manera integral y eso es lo que se Transversal, sí, de señor, manera como dijo el transversal. profe. Tiene los dos enfoques. Así es. Gracias por esa cuña ahí, profe. Bueno, Bueno, ahora sí, respetando nos- el tiempo de todos también, sí, lo ideal es entonces, pues quedan abiertas las puertas y la invitación. Espero que nos encontremos en un futuro muy cercano. Agradecerles a todos los participantes que estuvieron hoy acá con nosotros y espero poder verlos en otros webinars que tendremos próximamente. Muchas gracias.